El 11 de mayo de 1904, nace en el número 20 de la calle Monturiol, en el pueblo de Figueras, al norte de la provincia de Gerona, en Cataluña, Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, mejor conocido mundialmente como Salvador Dalí, y quien ostentara el título de Marqués de Dalí de Púbol, otorgado por el rey emérito de España don Juan Carlos I. Fue el polifacético artista, que llenó el ambiente de las artes del siglo XX con sus imágenes oníricas producto de su inigualable talento, pero no es menos cierto, por otra parte, que el inmenso prestigio y popularidad de que gozó ya en vida, se debió a sus estrafalarias e impostadas excentricidades. Hijo de Salvador Dalí y Cusí, un abogado de clase media y notario, de carácter estricto, su madre Felipa Domenech y Ferrés, por el contrario, era una sensible dama aficionada a los pájaros, que alimentó sus intereses artísticos, es decir que crece en el seno de una familia burguesa acomodada. Tuvo un hermano mayor, quien se llamó también Salvador, pero que murió en 1903 debido a una infección estomacal cuando contaba con 3 años, justo 9 meses antes de que el pintor naciera, lo cual lo llevó a creer durante años que era la reencarnación de su hermano fallecido. Muchos años más tarde escribiría en su autobiografía La vida secreta de Salvador Dalí, 1942. Nos parecíamos como 2 gotas de agua, pero dábamos reflejos diferentes. Mi hermano era probablemente una primera visión de mí mismo, pero según una concepción demasiado absoluta. Y refiriéndose a él mismo. A los 3 años quería ser cocinero. A los 5 quería ser Napoleón. Mi ambición no ha hecho más que crecer y ahora es la de llegar a ser Salvador Dalí y nada más. Por otra parte, esto es muy difícil, ya que, a medida que me acerco a Salvador Dalí, él se aleja de mí. Dalí también tuvo una hermana, Ana María, 4 años más joven que él, que sirvió de modelo en alguna de sus primeras obras. En febrero de 1921 su madre murió a consecuencia de un cáncer de útero. Dalí tenía 16 años, y este hecho significó un duro golpe para el artista. Tras su fallecimiento, el padre de Dalí contrajo matrimonio con la hermana de su esposa fallecida. Dalí nunca aprobó este hecho. Ese mismo año, abandona su Cataluña natal y se traslada a Madrid, donde ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Instalado en la residencia de estudiantes, se hace amigo del gran poeta granadino Federico García Lorca y del futuro cineasta surrealista Luis Buñuel. En la capital adopta un extraordinario atuendo, lleva los cabellos largos con patillas, una corbata desproporcionadamente grande y una capa que arrastra hasta los pies, medias y polainas al estilo de los artistas victorianos. A veces luce una camisa azul cielo adornada con gemelos de zafiro. Es difícil que su presencia pase desapercibida. En 1923 sufre un desafortunado contratiempo. En la Academia de Bellas Artes se producen manifestaciones en contra de un profesor, y antes de que dé comienzo el discurso oficial y se desate la violenta polémica, Salvador abandona la sala. Las autoridades creen que este gesto suyo ha sido la señal de ataque y rebelión y deciden expulsarlo durante un año. Después, de regreso en Figueras, el 21 de mayo de 1924, Salvador Dalí sería detenido durante la visita de Alfonso XIII a la ciudad. Estuvo 12 días encarcelado en la prisión de Gerona, obviándose en su expediente el motivo de detención. Algunas fuentes indican este hecho como represalia a las declaraciones antimonárquicas de su padre. A la salida de prisión recibirá la visita de su excelente compañero de la Residencia de Estudiantes de Madrid, Federico García Lorca, quien en las calurosas noches del verano de Cadaqués lee a toda la familia Dalí sus versos y dramas recién compuestos. Es allí, junto al Mediterráneo, donde García Lorca redacta la célebre Oda a Salvador Dalí, publicada unos años después, en 1929, en la Revista de Occidente. Pronto será también Luis Buñuel quien llegue a Cadaqués para trabajar con su amigo Salvador en un guión cinematográfico absolutamente atípico, y del que surgirá una película tan extraña como es, Un perro andaluz de 1929. De regreso en la Academia de Bellas Artes, es nuevamente expulsado en 1926, poco antes de sus exámenes finales, por afirmar que no había nadie entre los profesores en condiciones de examinarlo. La maestría de sus recursos pictóricos se refleja en su impecablemente realista cesta de pan, pintada en 1926. En 1927 Dalí viaja por primera vez a París,
pero es al año siguiente cuando se establece en la capital francesa. Se relaciona con Pablo Picasso y Joan Miró y, con la ayuda de este último, se une al grupo surrealista que lidera el poeta André Breton. En 1929 expone en la Galería Goemans y obtiene ya un gran éxito, las originales imágenes de sus cuadros, en las que los objetos se muestran con irritante precisión, parecen adentrarse en unas profundidades psíquicas anormales y revelar un inconsciente alucinatorio y cruel. Antes de llegar a París, el artista había realizado su primera exposición en las Galerías Dalmau de Barcelona, en 1925, y su obra había transitado por el cubismo y las corrientes realistas, como en Muchacha en la ventana 1925 o su primera cesta de pan 1926. Al incorporarse al surrealismo, Dalí le agrega toda su vitalidad y extravagancia, haciendo uso de toda su estrafalaria verborragia, define a su obra con estas palabras: método paranoico crítico, un sistema espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativo-crítica de los fenómenos delirantes. André Breton terminará expulsándolo del movimiento algunos años después, en una memorable sesión de enjuiciamiento en la que Dalí compareció cubierto con una manta y con un termómetro en la boca, aparentando ficticiamente estar aquejado de fiebre y convirtiendo así el opresivo juicio en una ridícula farsa. La triple acusación a la que tuvo entonces que enfrentarse Dalí fue coquetear con los fascismos, hacer gala de un catolicismo delirante y sentir una pasión desmedida e irrefrenable por el dinero. Esta última acusación, lejos de desagradar al pintor, le proporcionaba un secreto e irónico placer. De hecho, después de conocer a la que sería su musa y compañera durante toda su vida, Gala, entonces todavía esposa de otro surrealista, el poeta Paul Éluard, Dalí declaró románticamente: amo a Gala más que a mi madre, más que a mi padre, más que a Picasso y más, incluso, que al dinero. Salvador Dalí se enamoró de Gala en el verano de 1929, y es por esos años que pinta Adecuación del deseo, Placeres iluminados y El gran masturbador. En 1931, pinta la que sería una de sus obras más célebres, La persistencia de la memoria, donde blandos relojes cuelgan de la rama de un árbol, del borde de un pedestal y sobre una misteriosa forma tendida en la vasta extensión de la playa. Unos pocos años en el grupo bastaron para que Dalí se convirtiese en la gran figura del surrealismo y su obra alcanzase una considerable resonancia internacional. A pesar de la condena de André Breton, Dalí no se siente marginado, por el contrario, se considera el único y más genuino exponente del movimiento. En 1934 viaja con su ya inseparable Gala a Estados Unidos, donde desembarca y se presenta ante los periodistas con un enorme pan cocido por el cocinero del transatlántico que les ha transportado. En sus erráticas manifestaciones no duda en asociar el mito hitleriano con el teléfono y a Lenin con el béisbol. Son todas bromas absurdas que tratan de quitar dramatismo a una situación política amenazante. 2 años después se desata la atroz guerra civil en España y una de las primeras muestras de la atrocidad de los militares insurrectos es el infame asesinato de su amigo Federico García Lorca, crimen que conmocionó a la opinión pública mundial. Dalí escribió: Lorca tenía personalidad para dar y vender, la suficiente para ser fusilado, antes que cualquier otro, por cualquier español. Sin duda una expresión un tanto ambigua, para definir un crimen tan brutal. En 1938 conoce por fin, gracias al escritor vienés Stefan Zweig, a Sigmund Freud, quien había sido el gran inspirador de la estética surrealista. El padre del psicoanálisis nunca se había tomado demasiado en serio a sus jóvenes admiradores de París. No obstante, el 20 de julio de 1938, tras el encuentro, Freud anotó en su diario: hasta entonces me sentía tentado de considerar a los surrealistas, que aparentemente me han elegido su santo patrón, como locos integrales, digamos al 95%, como el alcohol puro. Aquel joven español, con sus espléndidos ojos de fanático e innegable dominio técnico, me movió a reconsiderar mi opinión. Por su parte, el artista realizó asombrosos y alucinantes retratos del santo patrón de los surrealistas. Instalado otra vez en Nueva York en 1939, Dalí acepta un encargo para decorar unos escaparates comerciales. El tema que elige es el del día y la noche, el primero evocado por un maniquí que se mete en una bañera peluda y la segunda por medio de brasas y paños negros extendidos, pero la dirección modifica el decorado sin consultar al autor. Dalí, iracundo,
vuelca la bañera de Astracán llena de agua y la lanza contra los cristales del escaparate produciendo un gran estrépito y un notable destrozo. Fue detenido y debió pagar los destrozos. El juzgado le absolvió, pues argumentó que defendía su obra. Se entendió esta protesta como una defensa de los derechos de autor. Tampoco consigue concluir su siguiente proyecto para decorar un pabellón de la Feria Internacional de Nueva York, el cual debía llevar el significativo título de Sueño de Venus. En esos años, Dalí diseñó ilustraciones para ediciones traducidas al inglés de clásicos como El Quijote, la autobiografía de Benvenuto Cellini y los ensayos de Michel de Montaigne. También aportó decorados para la película Spellbound de Alfred Hitchcock y emprendió con Walt Disney la realización de una película de dibujos animados, Destino, que quedó inconclusa y que se montó en 2003, mucho después del fallecimiento de ambos. Fue una de las épocas más fructíferas, pero también la más controvertida y discutida por sus críticos que veían que Dalí difuminaba la frontera entre el arte y los bienes de consumo, dejando de lado la pintura, para dedicarse al diseño de artículos comerciales. Esto le convirtió en el Ávida Dollars con que Breton, reordenando las letras de su nombre, le había bautizado. En 1948 regresó a España, fijando su residencia de nuevo en Port Legre con el beneplácito del régimen del general Francisco Franco, que le otorgó toda suerte de facilidades. Que regresara a España en plena dictadura y su condescendencia, e incluso apoyo a la misma, a pesar de los crímenes cometidos, entre los que se encuentra, entre otros artistas, el de su amigo Federico García Lorca, y que obligó a muchos otros a huir, hizo que algunos de sus antiguos colegas, así como sectores progresistas, le hicieran blanco de nuevas críticas. Esto sugiere que el descrédito con que Dalí era considerado entre surrealistas y críticos de arte se debiese, en gran parte, a motivaciones políticas, más que al valor intrínseco de sus obras de arte. Entre 1950 y 1970, Dalí retomó la pintura y esta vez se dedicó, en buena medida, a pintar cuadros con motivos religiosos cristianos. Al mismo tiempo la posguerra abrió para Dalí una nueva etapa artística, caracterizada por el virtuosismo técnico y el recurso de ilusiones ópticas, así como al imaginario de la ciencia, la energía atómica, influida quizás por la conmoción causada por la bomba de Hiroshima y el amanecer de la era nuclear, muy presente en el imaginario de la sociedad de entonces. Dalí definió esta etapa como su periodo místico nuclear. Para muchos críticos, lo mejor de su obra ya había sido realizado y, sin embargo, aún le quedaban 40 años de caprichosa producción y de irreductible endiosamiento y exhibicionismo, con apariciones públicas del estilo de la que protagonizó en diciembre de 1955, cuando se presentó en la Universidad de la Sorbona de París para dar una conferencia en un Rolls Royce repleto de coliflores. A este periodo pertenecen pinturas como Crucifixión, Corpus Aprocubus, de 1954, La Estación de Perpignan de 1965 y El Torero Alucinógeno de 1968 a 1970. Su gran proyecto durante esta etapa, sin embargo, fue la construcción de un museo personal a partir de las ruinas del antiguo Teatro Municipal en Figueras, destruido durante la guerra, en el cual comenzó a trabajar a partir de 1960, escenográfico, abigarrado y extraño monumento a su proverbial egolatría, fue el mayor de sus proyectos individuales, y a él dedicaría buena parte de sus energías hasta 1974, siendo en la actualidad uno de los museos más visitados de España. En 1958, Gala y Dalí volvieron a casarse, esta vez mediante el rito católico. Su relación se mantenía sólida a pesar de los años y un símbolo de ello fue el obsequio que Dalí le hizo a su mujer en 1968, el Castillo de Púbol, una construcción del siglo XI ubicada en Girona. El castillo estaba en muy malas condiciones y tuvo que ser restaurado, por lo que el propio Dalí intervino en el diseño de sus decorados. Gala habitó el castillo durante las épocas estivales, entre 1970 y 1980, mientras que Dalí podía visitarla únicamente por invitación escrita. En 1959 Breton organizó una exposición antológica titulada Homage to Surrealism, en español homenaje al surrealismo, que reunía obras surgidas en las 4 décadas del movimiento. La exposición recuperaba piezas de Dalí, de Joan Miró, de Enrique Tábara y Eugenio Granell.
Al año siguiente, sin embargo, Breton se opuso enérgicamente a la inclusión de la Madonna Sistina de Dalí en la Exposición Internacional Surrealista de Nueva York. Por otro lado, a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, Dalí recibió numerosos homenajes y reconocimientos a su genio artístico. Así, en 1964 recibió la Medalla de Oro de la Generalidad de Cataluña y también la Gran Cruz de Isabel la Católica, máxima distinción española. A la vez, se inauguraron exposiciones en su honor en New York, París, Tokio, Rotterdam, Londres y otras ciudades. En 1979 fue nombrado miembro asociado extranjero de la Academia de las Bellas Artes del Instituto de Francia y, el 24 de julio de 1982, el entonces rey de España, Juan Carlos I, le concedió el título nobiliario de Marqués de Dalí de Púbol. Al final de su carrera, Dalí no se limitó a la pintura, desarrollando otras actividades que podríamos definir como extraartísticas y que daban una medida de su enorme popularidad como personaje público. En 1968 Dalí grabó un anuncio televisivo para la marca de chocolate Lambín, y en 1969 diseñó el logo de Chupa Chups. Ese mismo año trabajó como responsable creativo de la campaña publicitaria del Festival de Eurovisión y creó una gran escultura metálica que se instaló en el escenario del Teatro Real de Madrid. En 1971 Dalí inauguró la Sala Gaudí Barcelona, la primera y más grande galería de arte de España, junto con otras personalidades como Gabriel García Márquez. A comienzos de la década de 1980, la salud de Gala y de Dalí se había deteriorado bastante. Solían consumir psicofármacos y ansiolíticos, y en ese entonces la pareja mostraba ya claros síntomas de senilidad. El 10 de junio de 1982, Gala falleció y Dalí quedó desolado. El pintor se mudó al castillo de Púbol, que conservó tal cual Gala lo había dejado, y vivió allí recluido el resto de sus días. El cadáver de Gala fue sepultado en la cripta que Dalí había diseñado para ello, y en donde aguardaba también su propia tumba. 2 años después, un incendio consumió su dormitorio en el castillo, y dejó a Dalí maltrecho físicamente. Fue trasladado de vuelta a su hogar en Figueras y custodiado por un grupo de artistas y mecenas hasta que, en noviembre de 1988, fue conducido al hospital debido a un fallo cardíaco. Su muerte, sin embargo, se produjo tras una larga agonía, el 23 de enero del año siguiente, en su residencia de Figueras, a los 84 años. Místico y narcisista, impúdico exhibidor de todas las circunstancias íntimas de su vida y quizás uno de los mayores pintores del siglo XX, Salvador Dalí convirtió la exposición pública provocativa, no en una ética, sino más bien en una estética, una estrafalaria e inquietante estética, donde lo bello ya no se concibe sin que contenga algo de transgresión y de fulgor impactante y absurdo. Conforme a sus últimos deseos, el cuerpo de Dalí fue embalsamado y sepultado con el rostro cubierto en el Teatro Museo de Figueras, y no junto a su esposa fallecida en el castillo de Púbol. La tumba de Dalí se encuentra en la sala geodésica del teatro y un dato curioso sobre la misma es que en su parte superior no hay ninguna inscripción. Para encontrar la inscripción debemos bajar a la exposición de joyas. Además, al parecer este artista cambió en sus últimos días su deseo de ser enterrado junto a Gala, su gran amor, y decidió ser enterrado allí. En su testamento, el controvertido artista legaba gran parte de su patrimonio al Estado español, provocando de ese modo incluso después de su muerte, nuevas y enconadas polémicas. Este patrimonio fue luego cedido a la Fundación Gala Salvador Dalí, creada por el propio pintor en diciembre de 1983. El legado de Dalí, sin embargo, es hoy en día universal. Sus obras han inspirado a generaciones enteras de creadores y pensadores, y se emplean en la ilustración de libros, obras arquitectónicas, piezas cinematográficas y objetos de consumo. Además, la gran importancia de Dalí dentro del arte contemporáneo occidental y, más específicamente, dentro del movimiento surrealista, es hoy en día ampliamente reconocida.